Muchas gracias, señora presidenta. Primero, expresarle mi satisfacción por la continuidad de esta sesión, porque nosotros no venimos acá a hablarle a la oposición, sino que venimos a hacerlo al pueblo argentino, con un bloque mayoritario y con un presidente y una vicepresidenta que ha sido votado por el pueblo hace poco tiempo. Bueno, hoy tratamos el DNU de necesidad y urgencia 457/20. Este DNU modifica el presupuesto nacional para el ejercicio 2020, transfiriendo a la jefatura de gabinete fondos para su reasignación a políticas públicas que resulten estratégicas para abordar la emergencia social y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Más allá de los números del decreto, yo quiero dejar claro la importancia que tiene este DNU, porque permanentemente la oposición viene embarrando, ¿no es cierto?, lo que se ha dictaminado acá, que es muy importante para nuestra patria, y se ha tratado de, con un título pomposo de superpoderes, tratar de hacerle creer a la gente que nosotros necesitamos esta situación simplemente para hacer con los recursos lo que queramos, y no es para nada así. El jefe de gabinete va a tener más facultades para reasignar partidas presupuestarias, pero solo para atender la emergencia sanitaria que vivimos en el marco de la pandemia. Y tiene un límite temporal, solo por este año, el año en que el mundo está viviendo la mayor crisis sanitaria y económica de la cual hayamos tenido conciencia o hayamos conocido. También tiene la potestad de disminuir los gastos reservados de inteligencia, algo que era impensado por la gestión anterior. Una gestión, ¿no es cierto?, totalmente sospechada en cuanto hace al uso de la inteligencia. Fíjense que la verdad que el expresidente Macri tiene un récord muy singular, haber ingresado como presidente, estando en ese momento imputado por escuchar a su propia familia, y ahora se retira del gobierno imputado por escuchar a todos los argentinos. Quiere decir que los recursos que tiene el Estado Nacional deben ser más grandes, ¿no es cierto?, que los de la ciudad. Entonces se ha ampliado la imputación de escuchar a todos, a los opositores, a los medios, a todos los formadores de opinión del país, a la dirigencia política, pero también a su propio partido, siguiendo una tendencia que ya había iniciado en el momento que estuvo imputado por escuchar a su familia, y que, a pesar de que la justicia lo terminara sin resolver, la verdad que creo que estaba bastante demostrado, totalmente demostrado, ¿no es cierto?, que había sido una actitud que realmente había sido real. Bueno, no estamos pidiendo facultades para aumentar los gastos en publicidad, ni para aumentar los gastos en personal, ni para contratar consultoras como hizo el gobierno anterior. Y voy a dar un ejemplo. En el año 2017 votamos un presupuesto que decía que en publicidad se podía gastar un tope de 2.020 millones de pesos. Bueno, el gobierno anterior gastó 4.050 millones de pesos. Entonces puede quedarse tranquila la oposición, pero mucho más pueden quedarse tranquilos los argentinos. Nuestro gobierno no va a hacer nada de eso. Por el contrario, el Poder Ejecutivo y este bloque apoyamos decididamente, está pidiendo facultades para compensar gastos que nos permitan aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia. Lamentablemente, señora presidenta, nuestro gobierno ha iniciado su mandato sin un presupuesto para funcionar. Los motivos de esta falta se remiten a una doble explicación: el descalabro macroeconómico del periodo 2016-2019, provocado por el gobierno anterior, y un nivel de endeudamiento público insostenible que provocó los famosos repilfelamientos que dejaron al país en un default técnico declarado. Si a esto le sumamos la solicitud al Fondo Monetario Internacional, implica la asistencia más grande que ese organismo haya dado en la historia. Recursos que lamentablemente entraron por una puerta y salieron por la otra. Yo escuchaba recién al senador preopinante, ¿no es cierto?, haciendo una catarsis de estos temas, con un listado de los que sacaron el dinero. Seguramente en ese listado debe haber distintas personas que se tienen que hacer responsables de lo que hicieron, porque creo que esto es una cosa que la justicia está investigando. Pero también el señor senador no puede olvidarse que hay una responsabilidad del Estado, porque al fin y al cabo, si en una circunstancia como esta, ¿no es cierto?, donde por un lado pedimos un crédito de 56.000 millones de dólares,
¿no es cierto? Ese crédito se nos da en un tiempo extraordinario que ni nosotros entendemos para qué tan rápido. Y después resulta que más de 40.000 millones de dólares entraron y salieron del país, quiere decir entonces que falló el Estado que permitió hacerlo. Porque el Estado tendría que haber estado presente, no tenía que haber permitido la especulación, que este endeudamiento de los argentinos se fuera de nuevo a otras partes del mundo. Pero bueno, ya nos tenían acostumbrados los funcionarios del anterior gobierno. O no nos olvidemos aquella investigación de la FIP cuando nos enteramos que los mismos ministros del gobierno nacional, ¿no es cierto?, tenían la plata fuera del país y habían utilizado el blanqueo, ¿no es cierto?, sin haber pagado impuestos durante toda su vida por fondos extraordinarios. En esta circunstancia, el presupuesto 2020 enviado en la gestión anterior al Congreso representaba una hoja de ruta de un país inexistente, un país que existía nada más en la imaginación del expresidente Macri y sus funcionarios. Aquel proyecto, para citar un solo ejemplo, suponía crecimiento al mismo tiempo que aplicaba un ajuste fiscal enorme. Y este análisis que estoy dando es objetivo, señora presidenta. Pueden revisar el documento de la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso, un organismo muy prestigiado que generalmente, me pasó hace poco en una comisión, la misma oposición ve como una estructura valiosa, y que lo es, porque es un organismo independiente que nos da un análisis, ¿no es cierto?, relacionado al presupuesto. Mire, ¿quiere que le digan qué pensaba la Oficina de Presupuesto? Luego de que en el año 2019 el gobierno anterior presentara ese presupuesto que estaba totalmente dibujado, como ya nos habían tenido acostumbrado otros presupuestos. Pero creo que esto fue peor, porque este dibujo fue hecho, ¿no es cierto?, porque venía de un proceso eleccionario, ¿no es cierto?, en el cual ellos necesitaban dar un presupuesto mentiroso para hacer ver una realidad de un país que no existía. Mire, la Oficina de Presupuesto en ese momento establecía que en función de ese presupuesto, pero de la realidad económica vigente, el déficit primario iba a ser de 154.000 millones de dólares, medio punto del PBI. Pero ¿saben qué dice el presupuesto anterior? Dice que el superávit va a ser de 250.000 millones de dólares, un punto del PBI. La Oficina de Presupuestos decía que el déficit financiero del país iba a ser de 1.367.000 millones, o sea, 1.367.000 millones de pesos. Iba a significar 4.3% del PBI. El presupuesto que nos presentaron decía que iba a ser de 780.000 millones de pesos, 2.5 del PBI. Por último, la Oficina de Presupuestos se aventuró a decir que en función de los datos existentes, la caída del PBI del país va a ser de 3 puntos, mientras el gobierno anterior decía que iba a crecer 1. Si utilizamos esta herramienta notable que tenemos, nos damos cuenta que el presupuesto estaba totalmente dibujado. En este contexto, nuestro gobierno decidió funcionar con la prórroga del presupuesto del año 2019. Esta decisión no fue fácil. Todos sabemos que no tener un presupuesto supone no tener una buena hoja de ruta para guiar el funcionamiento del Estado. Pero lamentablemente no podíamos trabajar con ese presupuesto. Un desafío mayor en tanto y en cuanto durante aquel año la economía argentina experimentó una inflación del 50%. Por lo tanto, aparte de lo mentiroso, ese presupuesto no alcanzaba ni siquiera para medio año. Todas las dificultades son previas al impacto de la pandemia. Después encima vino la pandemia, esta amenaza del virus. El gobierno nacional decidió implementar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas medidas han generado buenos resultados sanitarios, pero todos sabemos que en esta situación, ¿no es cierto?, el país se va parando porque, o por el aislamiento, o porque la gente no sale, o porque nadie consume, la situación se pone mucho más dura. Pero la verdad que creo que todos tenemos claro que ha sido la mejor opción, porque más allá de esta discusión inocua de si privilegiamos la salud o la economía, el presidente ha decidido primero priorizar a la gente y segundo tratar de que la economía tenga menos daño. Mire, quiero un ejemplo. Si miramos a las grandes potencias del mundo que no hicieron lo que hizo nuestro presidente, ¿no es cierto?, que es provocar el aislamiento para que después, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, tratemos la economía. Fíjense, los otros países del mundo no solamente, ¿no es cierto?, tienen
mucho peor que nosotros su situación económica, sino que también han llorado miles de muertos. Lo dije el otro día. Miren lo de Brasil ayer, señora presidenta. 1.349 muertos en un solo día. Las políticas de un Estado conservador, fascista, no ayudan, ¿no es cierto?, a que el ser humano pueda levantarse de crisis como esta. Un muerto cada 64 segundos tuvo Brasil. Muy malo para nuestros hermanos brasileños. Mire, señora Presidente, todo este dinero es usado para medidas extraordinarias con un alto costo fiscal. Sin embargo, absolutamente necesarias y justas. Lo sabemos nosotros, lo sabe toda la sociedad. ¿Por qué fue necesario ampliar el presupuesto? ¿A qué gastos se destinaron las ampliaciones? Las respuestas, señora Presidenta, están a la vista. Para el programa del ingreso familiar de emergencia, que significó 85.000 pesos por mes, ¿no es cierto? Para los créditos a tasa cero, para los monotributistas, ¿no es cierto? Para 2 millones de trabajadores cuando se inició, y ahora creo que se ha duplicado, que han percibido, percibirán hasta el 50% del salario, para bonos, para congelamiento de tarifas, para suspensión temporaria de pago de servicios públicos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también, señora Presidenta, para ayudas a las provincias argentinas. Se ha destinado 120.000 millones de pesos a las provincias argentinas, ¿no es cierto? Esto es para ayudar a nuestros gobernadores y no se ha mirado en gobernadores por ideas políticas, ha sido absolutamente justo. 60.000 millones de pesos se transmiten por coparticipación a todas las provincias argentinas. Por eso también los gobernadores rodean al presidente, porque ellos no pueden ir a hacer el biribiri de todos los días, ¿no es cierto?, engañando a la gente o haciendo politiquería, porque igual que nosotros tienen que gobernar y tienen que defender a sus comprovincianos. Bueno, señora Presidenta, para ir concluyendo, nuestro gobierno, empezando por el presidente y siguiendo por cada uno de sus funcionarios, los legisladores, nosotros mismos que formamos la coalición, tenemos la firme convicción de poner al hombre como al ser humano como a la escena primordial de lo que estamos haciendo. Queremos creer y apostamos a ello que todo lo que aquí estamos debatiendo, más allá de nuestras diferencias, deberíamos compartir ese objetivo. Hoy pareció que no es así y por eso la verdad que me ha sorprendido la actitud responsable de la oposición. Un objetivo que supone mucho más trabajo, mucha más producción, mucha más soberanía para cuidar nuestro pueblo y fundamentalmente para alentar el desarrollo. Esta delegación de facultades extraordinarias, señora Presidenta, tienen un solo objetivo, y es ese, ayudar a la gente, superar este momento, ¿no es cierto?, y poder transferir recursos en un momento que las herramientas que nos ha dejado el gobierno anterior no sirven realmente para poder hacer funcionar a la Argentina. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra senador Clos.